Durante la Edad Media, está bastante claro que las personas podían ser extremadamente crueles entre sí. La violencia se extendía por la sociedad como una infección. En lo que respecta al crimen y al castigo, la brutalidad de la sentencia aumentaba con la gravedad del delito. Y como sabemos, cuando se trataba del estilo de castigo, los medievales eran, si algo, muy inventivos. Viajemos a la Edad Media para ver horcas, peregrinos, jaulas, cadenas y piel de buey. Bienvenidos a la locura medieval. Un mundo de dolor. El significado de la tortura no es fácil de describir. Quizá la mejor y más concisa definición sea la que dio el Dr. Johnson en 1755, cuando publicó por primera vez su famoso diccionario. En él, Johnson describió la tortura como, cito, tormentos, dolor infligido judicialmente, con los que se castiga la culpa o se obtiene una confesión. Al inicio de la Edad Media, cuando el cristianismo se expandía por Europa occidental, la Iglesia se opuso abiertamente a la tortura, tal vez recordando cuántos cristianos primitivos murieron en agonía. En el Imperio Romano, el Papa Nicolás I envió en 866 una carta al príncipe Boris de Bulgaria dando su opinión sobre el tema. Él escribió, cito, «Una confesión debe ser espontánea, no extraída por la fuerza. ¿No te dará vergüenza si no aparece prueba de la tortura? ¿No ves lo injusto de tu proceder? Si la víctima, que no tiene la fuerza para resistir, se confiesa culpable sin serlo, ¿quién es entonces el criminal, sino aquel que lo ha obligado a hacer una confesión falsa?» Los juicios se llevaban a cabo entre el acusador y la persona acusada frente a un juez supuestamente imparcial. Ambas partes aseguraban decir la verdad. El perjurio era considerado un pecado que Dios castigaría. Pero no pasó mucho tiempo antes de que los criminales se dieran cuenta de que ser responsables en la otra vida no significaba absolutamente nada aquí en la tierra. Así que, como la gente miente para librarse de problemas, existía la ordalía. Había varios tipos de estas pruebas, desde la más simple, donde ambos rivales debían estar de pie con los brazos extendidos ante un crucifijo. El ganador era el que podía mantenerlo por más tiempo, hasta levantar una barra al rojo vivo o meter la mano en agua hirviendo, creyendo que Dios protegería a la parte inocente de cualquier daño. A inicios del siglo XIII, el Papa prohibió las ordalías y creó la Inquisición. ¿Por qué? Bueno, la cruzada albigense había comenzado cuando la Iglesia Católica empezó a eliminar sistemáticamente a los cátaros en el sur de Francia. Para la Iglesia Católica, los cátaros eran una secta herética que debía ser convertida o erradicada. Eso implicaba que los prisioneros que no confesaban su herejía podían ser llevados a la cámara de tortura y sufrir horrores. La tortura preferida por la Inquisición medieval variaba de un país a otro. En el norte de Italia era el estrapado, en el que las manos de la víctima eran atadas detrás de la espalda y eran suspendidos por una cuerda sujeta a las muñecas. Esto usualmente resultaba en la dislocación de los hombros. Incluso se podían colgar pesas en el cuerpo para aumentar el efecto e intensificar el dolor. Probablemente se hacía en ráfagas cortas, ya que mantener al prisionero en esa posición mucho tiempo causaría la muerte. Cruel y inusual. Cuando hablamos de la tortura del ataúd, no nos referimos a ser enterrado vivo en un ataúd, aunque hay muchas historias sobre entierros en vida de la Edad Media, como Perret, quien según Paul Lacroix, al ser acusada de robo y recibir bienes robados en 1460, fue sentenciada por el preboste de París a ser enterrada viva frente a la horca. Se supone que el duque de Soissons mandó enterrar vivos a 2 de sus siervos por casarse sin su consentimiento. Y Jorge R. Scott, en su libro La historia de la tortura, menciona que durante la cruzada albigense, cito, la hermana de Américo, gobernador de la Beauce, fue colocada viva en un hoyo, que luego fue llenado con piedras. Enterrar viva a la gente era común en la Francia medieval, pero me desvío del tema. Cuando hablamos de la tortura del ataúd, nos referimos a que el prisionero era puesto en una jaula con forma humana. Conocida como una jaula colgante, la mayoría de las veces se usaba después de la muerte como una forma de exhibir el cadáver de la persona ejecutada a plena vista del público como una advertencia.
Algunos cadáveres incluso eran pintados con alquitrán para que duraran más tiempo. En Gran Bretaña, hay registros de algunas personas que fueron dejadas para morir de sed, hambre o exposición en estas jaulas. El prisionero a menudo era desnudado y, en verano, experimentaba el calor del sol ardiendo sobre su cuerpo desnudo. En lo más profundo del invierno se congelaban y, sin protección contra los elementos, rápidamente sucumbían a la congelación y la hipotermia. La decadencia del peregrino ocurrió durante la separación de Enrique VIII de la Iglesia Católica Romana en la Reforma. Quien se negara a jurar reconocerlo como jefe de la Iglesia de Inglaterra era considerado traidor a la corona. Disturbios surgieron en el norte del país por la disolución de monasterios, en un levantamiento católico llamado la Peregrinación de Gracia. 18 monjes de la Orden Cartuja se negaron al rey y fueron ejecutados. Juan Rochester y Jaime Walworth fueron colgados en las murallas de York y murieron de sed y exposición en mayo de 1537. Tras morir, los dejaron en la muralla hasta que sus cuerpos se deshicieron. Roberto Ask, abogado y líder de la Peregrinación de Gracia, fue arrestado y llevado a la Torre de Londres. Fue condenado por alta traición en el Palacio de Westminster y llevado de regreso a Yorkshire para su ejecución. Ask también fue colgado en cadenas en julio del mismo año afuera de la Torre de Clifford en York. Scott escribe sobre un artículo escrito para la revista Once a Week en 1833 de SNPTU. El artículo, aunque fue impreso en una época mucho más tardía que la Edad Media, describe un método de tortura citando lo siguiente. Se usaba una jaula de hierro para encarcelar a criminales sentenciados a ser colgados vivos. El criminal, una vez encarcelado en la jaula, era desnudado y la jaula, que estaba suspendida de la rama de un árbol, se dejaba allí hasta que muriera. De hambre, sed y exposición. Fin de la cita. La jaula aparentemente se exhibió en una exposición de la Sociedad de las Artes en Kingston, Jamaica. Aunque el texto es del siglo XIX, podemos asegurar que esta tortura era muy parecida o idéntica al ataúd medieval. El artículo sigue. Alrededor de rodillas, caderas, cintura, bajo los brazos y cuello. Aros de hierro se remachaban firmemente en partes del cuerpo. Abrazaderas de hierro cruzaban estos nuevamente desde las caderas hasta el centro de la cabeza. Barras y placas de hierro rodeaban y sujetaban las piernas, que estaban fijadas con placas, como estribos antiguos, donde los pies hallarían descanso si no fuera por un final tortuoso que hizo que la crucifixión pareciera leve. Se había ideado colocando en cada estribo 3 púas afiladas para perforar las plantas de los pies de la víctima. El único apoyo que el cuerpo podía recibir mientras quedara fuerza o vida era proporcionado por un aro estrecho, pasando de un extremo de la barra de la cintura en la parte delantera, entre las piernas hasta la barra en la parte trasera. Sujetos a la barra circular debajo de los brazos, sobresalía un par de esposas que impedían el más mínimo movimiento de las manos. En la intersección de los aros sobre la cabeza había un gancho fuerte que permitía suspender todo el armazón con la persona dentro. Fin de la cita. Como un animal enjaulado. Aunque pocos registros oficiales documentan personas colgadas o empaladas vivas, sabemos que se usaron como métodos de ejecución. En 1577, Raphael Holinshed publicó sus crónicas de Inglaterra, Escocia e Irlanda. Se dice que el libro es la primera historia impresa integral de Inglaterra, escrita como una narrativa ininterrumpida. En ella, él menciona la cita. Si es hallado culpable de asesinato premeditado, ya sea por malicia o durante un robo importante, o es colgado vivo en cadenas cerca del lugar donde se cometió el hecho, o bien, por compasión, lo estrangulan con una cuerda y permanece así hasta que sus huesos se consumen por completo. Colgar vivo fue el método de ejecución en un caso de 1383. Fue un fraile irlandés que acusó a Juan de Gante, duque de Lancaster y tío del rey Ricardo II de traición. Según Holinshed, Lord Holland y Sir Henry Green Knight se acercaron al fraile, le pusieron una cuerda al cuello y ataron el otro extremo a sus partes íntimas. Y tras colgarlo, le pusieron una piedra en el vientre. Por el peso de la piedra y su propia fuerza, fue estrangulado y atormentado hasta romperse la columna y sufrir tensión en sus partes íntimas, padeciendo 3 tormentos. Su miserable vida terminó al día siguiente, tras arrastrar su cadáver por el pueblo, para que al final pareciera que sufrió por su falsedad y traición. Notas y consultas
cita al escritor del siglo XVI, Enrique Chettle. Cita: mientras que antes existía una tortura extraordinaria como colgar a los asesinos deliberados en cadenas. Juan Whitfield, famoso salteador de caminos, fue colgado vivo en una horca en Barrack, una colina a las afueras, en 1777. Estuvo colgado varios días hasta que sus gritos eran desgarradores, y un cochero que pasaba por ahí le puso fin a su sufrimiento disparándole. Y no solo los ingleses colgaban a los criminales en la horca. El escritor inglés Fiennes Morrison viajó por Europa en la década de 1590 y luego escribió un itinerario en varios volúmenes. Se topó con un criminal que había sido colgado vivo en Alemania y señaló esa cita: en Landau vi a un malhechor colgado en la horca con cadenas de hierro y un perro grande a cada lado de sus talones. Al estar hambrientos, podrían comer la carne del criminal antes de morir de inanición. En Frankfurt vi el mismo castigo para un judío. El héroe iraní y azerbaiyano Babak Karamdin, el líder revolucionario de los kuramitas, fue finalmente capturado en 838 por el califato Abbasí. Según Maurice Lombard, en la Edad de Oro del Islam, Maurice Lombard escribió que Babak fue entregado al califa al-Mutasi, quien lo torturó con el mismo refinamiento que los horrores causados por él. Fin de la cita. Al parecer, Babak lideró a las fuerzas rebeldes. Cita: interrumpió todo Irán y parte de Mesopotamia, saqueando caravanas, obstaculizando el comercio e inmovilizando a varios ejércitos de mercenarios turcos enviados para combatirlo, así que le cortaron las manos y los pies. Fue exhibido por Bagdad en un elefante que llevaba un cartel con la lista de sus crímenes. Lo cosieron en la piel fresca de un toro, poniendo los cuernos a la altura de sus orejas para que su cabeza se comprimiera al secarse la piel. Y fue colgado en la horca en ese estado hasta que murió. Gracias por ver este episodio de Locura Medieval. Por favor, suscríbete al canal si te gustó este video, ya que realmente nos ayuda mucho. Gracias a todos, nos vemos en el próximo video.